Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un Una fenómeno palabra, sí. latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Para entender el fenómeno del boom, primero hay que hacer alusión a algunos elementos de su contexto. De acuerdo a esto, en las décadas de 1960 y 1970 fueron décadas de agitación política en toda América Latina. Era un clima político y diplomático fuertemente influenciado por la dinámica de la Guerra Fría. Este clima sirvió de base para los trabajos de los escritores del boom latinoamericano y definió el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. La Revolución cubana en 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos de invadir la isla a través de Bahía de Cochinos pueden considerarse como el inicio de este periodo. La vulnerabilidad de Cuba la llevó a estrechar lazos con la URSS, dando lugar a la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando los estadounidenses y los soviéticos se acercaban peligrosamente a la guerra nuclear. En la década de los 60 se produce en Hispanoamérica una explosión literaria que se ha venido a denominar boom de los 60. Toda una playa de escritores comienzan a publicar obras magníficas que, sin duda alguna, forman ya parte de la historia de la literatura universal. A pesar de las diversidades en tendencias, se observa una evolución en los personajes, pues son más profundos que antes. Aparece el realismo mágico y el experimentalismo. Algunos de los autores, fabulosos escritores de este periodo y que serán motivo de este trabajo, serán los siguientes: Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y por supuesto José Donoso. El siglo XXI es heredero directo de toda esa explosión editorial. Veremos qué nos depara. No fue hasta que se inició la denominada corriente literaria del boom latinoamericano, en la década del 60, cuando en nuestra región empezamos a hablar sobre nuestros propios escritores de forma masiva y a nivel mundial. Hasta ese entonces, las influencias de narradores estadounidenses y europeos predominaban en el aspecto literario local, refiriéndonos a Latinoamérica. Por tanto, la mayoría de las creaciones descansaba en la directa influencia, tanto en temas como en estética, en nombres como Sartre, Camus, Grass, Salinger, Robert Guillet, Kerouac y en clásicos como Kafka, Joyce, Proust y Faulkner, entre otros. La única relación directa con la lengua castellana venía dada por las novelas españolas, tanto clásicos como contemporáneas de esos tiempos, en las que predominaba Azorín, Baroja, Pérez de Ayala y, por cierto, Cervantes. En ese sentido, la incipiente novela hispanoamericana, que intentaba buscar un espacio, una identidad propia antes de la década del 60, obedece a una suerte de mestizaje, dadas las lecturas que llegaban desde Norteamérica, Francia, Inglaterra e inclusive desde Italia. Por eso, hasta ese instante, la novela latinoamericana parecía ajena a los problemas que comenzaban a vislumbrarse en estos lados del planeta, como la injusticia social, las desigualdades, el naciente capitalismo y su antípoda, el comunismo. Pues bien, las dejamos invitadas a adentrarnos en este mundo sobre el boom latinoamericano. Como ya anunciáramos, este recorrido lo comenzaremos por Carlos Fuentes, a través de su obra cumbre, La muerte de Artemio Cruz. Cabe destacar en este autor la importante relación que se establece entre la realidad histórica y la realidad utópica. Este aporte literario se explica dado que la realidad histórica es la que aportan los hechos del pasado a la cultura de un pueblo, versus la realidad utópica, en la cual
inventan los escritores en su ficción. Los mismos pueblos tienen también su propia realidad utópica, a partir de sus mitos, leyendas e invenciones imaginarias. Carlos Fuentes supo articular, en el caso particular de México, la realidad histórica y la realidad utópica, y, además, supo también ensamblar lo que en literatura se llama realidad estética, es decir, ese arsenal de vivencias entrañables que los seres humanos atesoramos en nuestro interior y que los escritores asumen como sustancia creativa para armar su ficción. En este mundo ideal en el que se mueven los escritores de ficción, los novelistas suelen establecer, cuando tienen conciencia de la realidad social o cuando saben engarzar a la palabra la realidad cultural, se produce una relación armoniosa entre la realidad real y la realidad estética, que se manifiesta en la obra narrativa. Ahora, esta obra se enlaza bastante con una que vamos a conversar en minutos más tarde, y nos referimos a su similitud con Pedro Páramo, una concepción de México en ambas. Este nacionalismo e identidad mexicana. En la muerte de Artemio Cruz, el personaje central, quien está postrado en su lecho de muerte, recuerda los 12 momentos más determinantes e importantes que vivió a lo largo de su vida. Y esta remembranza se convierte, en mi punto de vista, en un paradigma de la historia mexicana. Pues la vida del personaje Artemio Cruz puede tomarse como un símbolo de las consecuencias de las revoluciones que existieron en México de esta época, donde la mente del revolucionario se da cuenta al final de la inexistencia de las utopías sociales y que sus ideales iniciales fueron arrebatados por la ambición y el desenfreno del uso del poder adquirido. Así se inicia el parecido al expuesto en Pedro Páramo de Rulfo, donde el idealista revolucionario se convierte el poderoso, Pedro Páramo, y vende sus ideales para conseguir más dinero y poder y consolidarse como el jefe de la comunidad oprimida por el nuevo poderoso. En ambas obras nos presentan un México dividido, que representa la personalidad hispanoamericana, el deseo de revolución, pero que termina con la contaminación de los personajes y la desviación de sus caminos, pues tanto Pedro Páramo como Artemio Cruz dieron la espalda al pueblo. Lleva a sus espaldas un fantasma que le recuerda las posibilidades truncadas, inconclusas, los caminos, y siguieron el camino de los pasados opresores que un día juraron erradicar. En este viaje por Latinoamérica y por el boom latinoamericano, seguiremos en México. En este momento, con Juan Rulfo y su libro Pedro Páramo. Dentro de los aspectos que podemos destacar de este autor está el contacto entre el lector y el personaje. El narrador pasa a un segundo plano y los personajes, muchos sin nombre, se abren al lector, se introducen en él por medio de diálogos y monólogos sin tiempo ni persona, ni espacio determinados, haciéndole partícipe de la obra como si fuera un cómodo coautor de la misma. Otro de los elementos a destacar son ciertos elementos fantásticos. Esto se detalla, dado la descripción del relato, esta pasa a ser de realista y objetiva a ser fantasmagórica, con abundantes remuneraciones y alusiones. Así, se crea un ambiente onírico e irreal. Sumado a esto, está ciertos quiebres en su orden cronológico, en la narración de esta novela. En las obras de Rulfo, nada es presente, pasado o futuro, sino que es. Todo la vez. Se crea un tiempo irreal, propio de la obra. Sumado a esto, dentro del contacto lector-personaje, los elementos fantásticos, el orden, está también alusión a los espacios, una geografía ficticia. Comala es una zona geográfica engañosa y real. La alusión a la naturaleza se realiza mediante adjetivos y colores neutros y apagados, tendientes a lo oscuro y lo difuso. Esto viene acompañado de cierta modificación de la sintaxis usualmente empleada. Se repiten de manera monótona palabras e ideas para crear una atmósfera agobiante y aislada, con abundancia de comienzo de oraciones, con relaciones o frases coloquiales,
que dan impresión de prolongar una anterior conversación. Todo esto nos lleva a pensar sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo, mostrándonos características propias del boom latinoamericano o la nueva narrativa latinoamericana, que se reflejan fielmente en el relato. Así, apreciamos el realismo mágico o real maravilloso que se hacen presentes constantemente en la temporalidad de los personajes, que transgreden las barreras de la muerte e intentan negar tal condición. O también en la sensibilidad que poseen personajes como Susana, quien puede percibir la muerte de un ser amado sin necesariamente ser testigo de esto. De esta forma se introducen nuevas técnicas narrativas que se relacionan con los desórdenes de su temporalidad, haciéndose retrocesos en la narración por medio de técnicas como el flashback o el raconto. Todo esto podemos englobarlo en la función netamente didáctica, puesto que el autor se centra más en el contenido del mensaje que desea transmitir al lector que en la forma en la cual puede ser expresado. Pedro Páramo de Juan Rulfo, como novela, resulta de gran importancia para todos los que pertenecemos a la cultura latinoamericana, ya que nos refleja en esencia, tal cual somos, no como individuos, sino más bien como colectividad. Nos da a conocer de esta misma forma una especie de sentimiento de esperanza posterior a la lectura. Se afirma que no estamos solos, que mi país y el vecino están viviendo realidades similares y que, aunque esta obra pueda no parecernos contemporánea en cuanto a los hechos históricos que se aluden, nos es en sí familiar. De acuerdo al contexto en que se inserte esta obra, el denominado boom, se confirma esta identidad latina, llena de creencias y supersticiones propias y únicas de nuestra cultura. Además, el realismo mágico perteneciente a esta corriente le otorga universalidad a los temas tratados en la obra narrativa, principalmente a los ligados con la identidad, ya que si bien podrían destacarse únicamente como relacionados a este lado del planeta, es además propia de las raíces europeas no actuales, pero sí como elemento relevante del pasado histórico vivido por dicho continente. Es por esto que el realismo mágico toma gran importancia a lo largo del mundo. Nos habla de una realidad local propia de un pueblo mexicano, de una realidad propia de nuestra cultura latinoamericana y de una realidad vivida en el pasado por un continente como el europeo, generando una interactividad entre las culturas sin importar la distancia geográfica o económica que pueda resultar entre estas, todo esto mediante la idea de identidad. Si ponemos atención a la música que nos acompaña de fondo, nos daremos cuenta que hemos llegado a Cuba, lugar que recibió a Alejo Carpentier durante la mayor parte de su vida. Tengamos en cuenta que se han descubierto actas de nacimiento que señalan su origen en Suiza. Sin embargo, esto no viene de mérito de lo que conoceremos de él a través de su obra El reino de este mundo. Lo principal que hay que entender es que introduce el mundo de lo real maravilloso. En la obra de Carpentier hay en común el anhelo de mostrar el valor de las raíces autóctonas y antiguas con el fin de que expliquen y justifiquen el proceso de la sociedad moderna y el de intuir una especie de iluminación de la realidad, lo que el mismo Carpentier ha llamado lo real maravilloso. Uno de los grandes valores de la obra del escritor cubano es tomar la expresión del ámbito antillano, de su poesía, de sus misterios, en el pasado y en el presente. Carpentier pertenece a la generación de vanguardia, un grupo que en las Antillas reincorpora la temática afroespiritual a la literatura universal. Su larga temporada de exilio en Europa le despertó una sólida conciencia nacional que se desarrollará en sus novelas posteriormente, donde Carpentier valoriza lo americano y en donde se advierte ya su intención de descubrir lo real maravilloso en ese continente. Esta novela fue escrita en 1943, a raíz de un viaje de Carpentier a Haití, y publicada en 1949. Por lo tanto, su argumento se desarrolla en virtud del contacto con lo real maravilloso. El autor considera que el mundo americano revela lo real maravilloso con fuerza singular, porque allí todavía no se ha terminado de establecer un recuento de cosmogonías, según señala.
La narración contenida en el reino de este mundo abarca un periodo de no alcanza el lapso de una vida humana, como dice el autor en el prólogo. Carpentier señala que una fuente de lo real maravilloso, la intercomunicación de la realidad y ciertas colectividades hermanas, intercomunicación viva y activa hasta nuestros días en muchas zonas tropicales de América Latina. Es importante señalar que lo real maravilloso está vinculado necesariamente con la fe en su existencia real. Esa fe es lo real maravilloso surgido a base de la fantasía artística. El mundo de lo real maravilloso debe ser creado desde el interior de la cultura del hombre, a fin de que no degenere una simple curiosidad pintoresca. En la novela se unen dos planos, el realista, que quiere destacar el autor, y el mágico, que se haya representado en los personajes. El plano mágico constituye una imagen revolucionaria en la psiquis del pueblo negro de la isla. En base del plano realista se halla la documentación, esmerada de Carpentier, y su conocimiento y dominación de todas las fuerzas que se unen en la acción. Bueno, hasta aquí hemos conocido algunos autores del boom latinoamericano desde México y Cuba, pero queremos llegar a Chile. Sin embargo, debemos hacer una detención en Colombia. En ese contexto, Gabriel García Márquez se configura como un elemento principal para el entendimiento del boom latinoamericano a través de su obra 100 años de soledad. En conexión también con el realismo mágico, y para entender el éxito de Gabriel García Márquez y su importancia sobre el boom, tenemos que hablar de tres momentos. El primero, por ciento encarnado en Carlos Fuentes, porque fue el primero en profesionalizar la carrera de escritor al manejar sus obras con agentes literarios. Se rodeó de grandes escritores, tanto estadounidenses como europeos, y, por tanto, tuvo muchísimo éxito entre los críticos norteamericanos. Esa suerte de relaciones públicas, en lo que hoy conocemos como lobby, no solo ayudó al propio Fuentes, sino que sin quererlo y sospecharlo, cimentaba el terreno para que los futuros novelistas de esta región pudieran penetrar con mayor facilidad y sin ser juzgados al competitivo ambiente literario de la época. El segundo momento es cuando ya se mencionaba anteriormente, el jovencísimo Mario Vargas Llosa recibe el premio Biblioteca Breve de editorial Barcelona Seix Barral, que le permite la oportunidad de publicar su novela breve La ciudad y los perros. Este hito, por cierto, permitió que por un lado la editorial se consolidara en Latinoamérica con la obra de un ciudadano de este lado del mundo, mientras que por otro le otorgó a Vargas Llosa ganar una incipiente fama, aunque no del todo tremenda como lo hubiese esperado él. Y el tercer momento, y más importante, según nuestro juicio, es el que encabeza Gabriel García Márquez, colombiano, con la publicación de 100 años de soledad, pues tanto la crítica como los lectores alabaron desde un comienzo la obra del hasta entonces desconocido escritor colombiano. Ha sido tanto su éxito que hoy, actualmente, la novela sigue vendiéndose como si se hubiese publicado hace solo algunos meses. Con la aparición del boom latinoamericano, en base a estos tres momentos claves en la historia de la literatura en nuestra región, los escritores nos planteamos de una manera distinta la forma de abordar los hechos. ¿Acaso atreviéndonos a cuestionar la sociedad, al statu quo imperante, a la élite, a la política, a la vida en general? Gracias a García Márquez y su realismo mágico, proliferó un lector mucho más maduro e intelectual. Las obras abordaron temáticas que bordeaban otras dimensiones. A decir verdad, el boom latinoamericano no sería propiamente tal sin la aparición de esta trascendental novela, ni tampoco podríamos entenderlo sin la presencia de la figura de García Márquez. Gabo. Las letras latinoamericanas salieron al mundo gracias al poderoso y asombroso éxito que tuvo 100 años de soledad. No en vano recibe el Nobel de Literatura en 1982. Por eso, hoy todos lloramos su partida. Ya no nos acompaña. Estará viajando y descansando quizá en Macondo, que siempre soñó. Adiós, maestro. Sin embargo,
hay un dato curioso dentro de la literatura de Márquez, en la cual se señala que el autor también habría sido un personaje. Márquez se convirtió a sí mismo en un personaje de 100 años de soledad. Sí, aunque no lo creamos. En la obra aparece un tal Gabriel, un escritor que se reúne con otros creadores en la librería frecuentada por Aureliano Babilonia, uno de los personajes de peso de la novela. En realidad, esos escritores no son sino el grupo de Barranquilla, al que García Márquez perteneció cuando vivió en esa ciudad. Continuando con nuestro viaje, y apoyado con esta tonada andina de fondo, nos podremos dar cuenta que hemos llegado a Perú. En él encontraremos a Mario Vargas Llosa, en el cual destacaremos dentro de este boom latinoamericano su obra La ciudad y los perros. Principalmente lo que podemos comentar es que los cambios que existen son de puntos de vista, los monólogos que se intersectan y el mundo de la juventud visto con la fiereza de quien ha perdido sus esperanzas en la sordidez. Hace ya más de 50 años, la aventura literaria de Mario Vargas Llosa inició con La ciudad y los perros, una novela que contribuyó de forma decisiva al llamado boom latinoamericano, junto a los escritores que ya hemos venido mencionando. Para el Premio Nobel de Literatura del año 2010, esta historia ambientada en un colegio militar en Perú fue su primera obra ambiciosa y, al enfrentarse de nuevo a ella, se acordó mucho de aquellos comienzos en los que nunca pudo imaginar que esta novela tendría historia que había tenido y, mucho menos, que a más de 50 años estaría todavía viva. Un libro no solo es fruto de la fantasía y la imaginación, sino también de la experiencia vivida, y la que reflejó el gran escritor peruano en su primera novela fue el tiempo que pasó en el colegio militar Leoncio Prado, donde su padre lo matriculó para que se le quitaran las ganas de dedicarse a la literatura. Como vimos, eso no funcionó. En este colegio, Vargas Llosa descubrió el país donde había nacido. Fue para él una gran aventura y desde entonces soñó con reflejarla en un libro. A ese colegio iban muchachos de todas las clases sociales del Perú, con sus prejuicios, sus resentimientos y rencores. La experiencia no fue grata para el futuro novelista, que sufrió bastante, mucho con la disciplina y con la violencia que reinaba en aquel centro, señaló. En la novela, Vargas Llosa narra la forma en cómo un grupo de jóvenes aprende a sobrevivir en ese ambiente lleno de prejuicios raciales y las diferencias entre clases sociales y económicas, y donde la transgresión de las normas establecidas parece ser la única salida. Según nos señala la Real Academia Española, La ciudad y los perros es un parteaguas en la literatura latinoamericana al pasar de la temática indigenista hacia un terreno cotidiano, la realidad presente del ciudadano americano, vertebrado. Para escribir su primera obra, Vargas Llosa se inspiró en especial en el escritor estadounidense William Faulkner. Y lo citamos: el novelista que más ha influido en la literatura moderna latinoamericana, él mismo señala. A partir de esta tendencia faulkneriana, el autor de El sueño del Celta expone en su obra una humanidad viciada y crudamente realista, con personajes que se presentan en su más compleja estructura mental y social. Esta obra se empezó a escribir en 1958 en Madrid, en su casa y en una tasca de la calle Menéndez Pelayo, llamada El Jute, y la terminó en una buhardilla de París. El manuscrito estuvo rodando como un alma en pena de editorial en editorial, recuerda Vargas Llosa en el prólogo, hasta que llegó a manos de Carlos Barral, director de Seix Barral, que lo presentó al premio Biblioteca Breve, como ya habíamos mencionado, y tuvo que sortear 1000 dificultades para superar la férrea censura franquista. Según nos cuenta el mismo Vargas Llosa, en la presentación de la nueva edición de La ciudad y los perros, las negociaciones con los censores duraron casi un año y al final le pidieron al escritor que cambiara 8 frases. El escritor peruano no sabe qué influencia pudo tener su primera novela en el Perú de la época, pero está absolutamente convencido de que una sociedad que lee buena literatura es más crítica y menos manipulable que otras. Finalmente, nos señala:
Una sociedad impregnada de buena literatura es más exigente con el mundo en el que vive y con las instituciones que la gobiernan. Exige más porque sueña más, porque desea más. En este viaje cultural, literario y, por qué no decirlo, también musical, con cada una de las canciones que nos han acompañado, llega un punto en que debemos aterrizar pronto a llegar a Chile, en Argentina, con Julio Cortázar y Rayuela. Si hemos de destacar algún elemento en Cortázar, es esta realidad invertida, este otorgar al lector un protagonismo no esperado. La aparición de Rayuela en 1963 fue una verdadera revolución dentro de la novelística en la lengua castellana. Por primera vez, un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias la voluntad de transgredir el orden tradicional de una historia y el lenguaje para contarla. El resultado es este libro único, abierto a múltiples lecturas, lleno de humor, de riesgo y de originalidad sin precedentes. En esta novela encontramos un libro como tal, con sus personajes, su estructura y estilo, pero además contiene una teorización de la novelística contemporánea. La obra requiere de un lector activo, pues necesita poner su mente a trabajar ante la graciosa broma que Cortázar le propone. El autor reflexiona sobre la herramienta instrumental, esto es, el lenguaje, y desconfía de él desligándolo de su contenido referencial, cosa que hemos de tomarlo simplemente como un rasgo de humor, puesto que, como dijo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. Así, el propio Cortázar diría años más tarde en Rayuela: hay un ataque directo al lenguaje. Los personajes del libro se obstinan en creer que el lenguaje es un obstáculo entre el hombre y su ser más profundo. Efectivamente, es una obstinación, puesto que somos en tanto en cuanto pensamos, y no podemos pensar sin el lenguaje. Por lo tanto, Rayuela es un libro con un orden desordenado, si pudiéramos calificarlo, que permite una multiplicidad de lecturas que asombra al lector. La estructura de novela, flexible y dinámica, hace que Rayuela sea a su manera muchos libros, pero sobre todo dos, tal y como nos apunta el propio autor. Hay un aspecto que podemos destacar en relación a Cortázar y Rayuela como una anécdota sobre la educación sentimental de toda una generación. El escritor y editor mexicano Seatiel Alatriste, en una mesa redonda sobre Cortázar celebrada en la Casa de América de Madrid en el año 2003, señaló que Rayuela constituyó la auténtica piedra de toque para la educación sentimental de su generación, y añadió que Cortázar le enseñó que, y lo citamos, la fuerza de la literatura está en la vida misma y no en la perfección de lo que se escribe. Para finalizar, estimados asistentes, nos abocaremos a una muestra de literatura nacional. Sí, Chile también participó de este monumental movimiento literario del siglo XX. En Chile, el representante del boom latinoamericano le corresponde a José Donoso, y más aún a su obra cumbre Coronación. Si hemos de destacar algo muy relevante de José Donoso, es la idea del viaje hacia el interior, esta interiorización de la psicología decadente de ciertos estratos sociales, reflejada en Coronación. La compleja trama de pasiones corrosivas de la persona y de los grupos está diestramente expuesta por el autor chileno. Para poder escribir esta novela, José Donoso se trasladó a Isla Negra, donde encontró alojamiento en la casa de unos pescadores. En este ambiente tranquilo comenzó su obra. Sin embargo, nunca quedó satisfecho con los resultados. Señala: rehice la obra más de 15 veces. Gasté alrededor de 30 kilos de papel. Con José Sañarto y María Elena Gardel, su esposa, arrendamos una casa en el Canelo, en el Cajón del Maipo. Estaba un poco aburrido con el largo trabajo de Coronación. Me convencí de que era una tontería. Tan hastiado de corregir estaba. Quise echarla al fuego, pero lo impidieron mis amigos. Estaba tan cansado. Me parecía una novela pésima, estúpida, mal escrita. Finalmente,
llegó a sus manos Los Pasos Perdidos, del escritor cubano Alejo Carpentier, y esto le dio la clave para dar fin a su novela, publicándola en 1957 bajo el sello editorial Nacimiento, consiguiendo el elogio de la crítica. En esta obra, José Donoso sigue profundizando en sus tópicos e hizo conscientes sus proyecciones autobiográficas. En Coronación realizó dos fugas. Una fuga hacia adentro, hacia mi medio, la gran burguesía chilena que viene cayendo, pero también en una forma singular, es decir, no haciendo el arquetipo del individuo. En este sentido, Coronación revive ante los ojos del lector, al mismo tiempo que con crueldad, con una cierta ternura, un mundo esperpéntico, el de los supérstites de viejas familias santiaguinas cercadas por la locura o por las inhibiciones. No es una novela que pretenda analizar la decadencia de una casta, sino más bien recortar los personajes extraordinarios que se quedan en los pliegues de un cambio de tiempos y mentalidades. Tras la publicación, Donoso se dedicó a difundir su libro personalmente. Muchas veces se paraba en la calle a venderlo. Tiempo después, envió la obra a su amigo mexicano Carlos Fuentes para que lo contactara con alguna editorial en Nueva York. El editor, Alfred Knopf, se interesó por la novela y publicó una traducción en inglés en Estados Unidos. Esto significó el lanzamiento internacional del autor. En 1962 recibió el premio William Faulkner y su nombre adquirió fama en el mercado literario extranjero. Antes de terminar con este programa, que ha recorrido todo el continente latinoamericano. Hemos viajado desde México con Carlos Fuentes y Juan Rulfo, pasando por Cuba con Alejo Carpentier, Márquez como representante en Colombia, Vargas Llosa en Perú. Luego pasamos a Argentina con Julio Cortázar y finalmente hemos llegado a Chile con José Donoso. El boom latinoamericano, la identidad y definir quiénes somos ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia de cada uno de los escritores. Esperamos que esta revisión breve haya podido contribuir a nuestro propio sentido de identidad, saber dónde estamos, qué se ha hecho y cómo podremos seguir construyendo nuestro futuro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.